Este año decidí bajarle un cambio a los ultraprocesados y a los dulces. Hoy que es domingo te voy a enseñar algunas de las cositas que hago como snacks para evitar los atracones dentro de la semana. Pero primero me voy a buscar el mate, que me lo olvidé. Cuando estoy trabajando y ahora en verano me gusta picar algo fresquito a la tarde que me llene un poco, pero tampoco tanto para poder comer bien a la noche también. Entonces, ideé estas barritas proteicas de granola congeladas, medio raro, medio largo el nombre. Pero bueno, básicamente es agarras granola, agarras la proteína que tengas. Yo utilizo, por ejemplo, esta, la whey protein, y con sabor a frutilla, pero podés utilizar hasta, si querés, yogur griego, no habría problema. Lo mezclas y lo metes al congelador en el molde que tengas. Yo utilicé un tupper, entonces me quedó algo así, medio raro. Está muy congelado porque se me abrió el tupper y bueno, se me congeló. Pero bueno, técnicamente esta es la idea. Este paso es cortarlo en barritas, todo, que lo vamos a hacer ahora. Ahora que ya tenemos las barritas, las podemos dejar así nomás. Esto, como tiene whey protein de frutilla, ya tiene sabor a frutilla. Sin embargo, yo dije que quería hacerlo bien dulce porque la idea es evitar esos atracones. Entonces voy a ponerle chocolate por encima, así tienen más sabor dulce y bueno, más sabor a chocolate también. Un muy buen sustituto del chocolate, si no lo quieren utilizar, es la harina de algarroba. Es agarrar aceite de coco un poquito y lo mezclas con el algarroba. Te queda como una especie de consistencia líquida, pero el coco cuando está a temperatura fría se solidifica. Entonces eso va a ayudar a que quede más como una capa de chocolate. Algo de bueno que tiene también la harina de algarroba es que tiene un alto contenido de fibra, entonces vas a estar mezclando muy buenas cosas. Fibra, proteína, etcétera, etcétera, etcétera. Comelas con unos mates antes de ir a entrenar y vas a tener toda la proteína y energía necesaria para aguantarte ese entrenamiento.